Es la necesidad y la provisión del mensaje, la necesidad y la provisión. Todos tenemos necesidad y todos buscamos la provisión para todo tipo de nuestro vivir, ¿no? Como seres humanos. Frente a esto, ¿no? Spurgeon, el rey de los predicadores, dijo, ¿no? Como introducción, ¿no? Dijo, nuestro bendito Maestro, dice, ahora que ha ascendido a los cielos, tiene más poder que cuando estaba en la tierra. ¿Cierto? Amén, ¿no? Él no queda frustrado debido a nuestras limitaciones, sino que ahora puede usar medios muy mezquinos para alcanzar sus gloriosos propósitos. Eso dijo Spurgeon, ¿no? Spurgeon, el gran predicador, ¿no? El príncipe de los predicadores. Es cierto, porque cuando Jesús dijo, si cualquier cosa pidiera en mi nombre, yo os haré, dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque está frente al Padre, ¿no? Tiene más autoridad. También nos delegó también a nosotros, ¿no? Cuando a sus discípulos, cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Y nada os hará daño, y muchas otras cosas, ¿no? Pondrán sobre los enfermos manos y sanarán, bueno, ¿no? La gran comisión, ahí encontramos eso. Pero hablando en nuestro tema, vemos acá una gran necesidad, bien grande, vamos a decir, ¿no? El milagro que nuestro Señor va a mostrar en esta su palabra, y que lo va a hacer, ¿no? Porque había una gran necesidad. ¿Por qué gran necesidad? Porque vemos a Jesús había seguido una gran multitud, ¿no? Aproximadamente, como dice en su palabra, 5.000 hombres, fuera de mujeres y de los niños. O sea que había más todavía, ¿no? Algunos calculan alrededor de los 15.000, porque siempre uno tiene su pareja, los hijos son 2, 3, no bueno, ¿no? Pero fue enorme la población de personas que estaban siguiendo a Jesús, ¿no? Para escuchar sus palabras, su palabra más que todo, y también para curar, dice, sus enfermedades. Llevaban a sus enfermos, ¿no? Para que pueda ser sanado. Ese fue el propósito, la causa por lo que había tanto gentío, ¿no? Alrededor de Cristo. Jesús también se fue a ese lugar, a ese lugar llamado Tiberías, ¿no? Y como siempre Jesús sentado predicaba, ¿no? Pero yo me pregunto, en aquellos tiempos no había parlante, ¿no? Hacer escuchar los más de 5.000 personas es mucho. Habría que tener una voz, pero de parlante, no se puede decir, ¿no? Para poder hacer escuchar a tanta gente, ¿no? Es bastante, 3.000 no es más, 2.000, 3.000 no es tanta gente. ¿Qué será, no? Si existe más de 5.000 personas. Pero ahí estaba Cristo, ¿no? Podemos ver también cómo Dios utiliza, ¿no? Personas para lograr sus propósitos en ese tiempo, ¿no? Vemos que utilizó a un joven, como dice, ¿no? Que tenía solamente 5 panes y 2 pescados, ¿no? Porque según dice que era una parte desértica, ¿no? Entonces, en un desierto sabemos que no hay nada, ¿no? Solamente arena y polvo, ¿no? No hay nada, otra cosa. Entonces, Cristo, ¿no? Les pregunta a sus discípulos, ¿no? Ahora, ¿qué ustedes den de comer? Dijo, ¿no? Pues ya el día ya era avanzado, ¿no? Ya era todo el día habían escuchado con Cristo, habían estado, y ya era muy tarde para poder regresar a sus hogares. Entonces, los discípulos muchas veces algunos calcularon, pero muy mal, ¿no? Algunos dijeron, no, mejor que vayan, o despídelos, Señor, dijeron, ¿no? Ven, también se preocuparon, despídelos para que vayan a comprarse, ¿no? Para que vayan ellos mismos, ¿no? A buscar alimento. Pero Jesús tenía en su mente otra manera de suplir sus necesidades, ¿no? Sabemos que los niños, todo eso, ¿no? Tenían hambre y era noche. Y para que llegasen a sus destinos sería muy
incómodo, muy tarde, no vamos a decir, ¿no? Entonces se encontraban frente a eso, era una necesidad que apremiaba, ¿no? Darle alimento a esa multitud, ¿no? Vamos a imaginarnos que nosotros estamos frente a una multitud, ¿no? Y que hemos invitado, digamos, ¿no? A todo Tacna, está, ¿no? A nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso, no? Es lo que acá nos muestra, ¿no? ¿Cómo vamos a atender a esa gente? Pero vemos que Jesús no se quedó, ¿no? Sino ahí estaba el Mesías, el mismo Dios que pudo hacer un milagro, ¿no? Vamos a decir, para poder alimentar a esa multitud. También Cristo, cuando preguntó a sus discípulos, ¿no? Era, dice la Escritura, para probarles, ¿no? Para probarles su fe. De igual manera, también en nuestro diario andar como cristianos, Dios nos puede presentar problemas. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Según dice la teoría de que el hombre, para resolver un problema, tiene que tener alternativas, ¿no? Unos 2, 3 alternativas. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Que haya un sismo, ¿no? Vamos a decir. No tenemos comida, digamos, ¿no? Eso es una realidad. Sabemos que cuando hay sismo no hay luz, los mercados se cierran, bueno, ¿no? Un montón, y no hay para comer. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Qué haríamos? Algunos dirían, bueno, habría que, no, bueno, yo me he guardado, ¿no? Otros decían, bueno, otra alternativa sería buscar, ¿no? Salir y buscar para no morir de hambre. Y otro sería pedir a Dios. La más correcta sería recurrir a Jesús, ¿no? El proveedor de todo, ¿no? Entonces, así en este caso pasaba, ¿no? Ese era lo correcto, ¿no? O sea, la fe, para probarle su fe. Pero muchos, sus discípulos, no resolvían de esa manera, no pensaban de esa manera, ¿no? Pero Jesús, como dice el Escritura, ya tenía en la mente cómo les iba a proveer, ¿no? Entonces, ordenó a sus discípulos que se sienten, ¿no? En grupos y de esa manera ya suplir las necesidades, ¿no? Y abastecerse de alimento. Frente a esto, Cristo siempre ha utilizado, o Dios siempre ha utilizado lo que tiene una persona, ¿no? Lo que tiene una persona. En este caso vemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Que un joven había tenido en su poder. Pero, ¿qué es esto? Podemos decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con 5 pancitos para 5.000 personas? Como humanamente, ¿no? Es imposible. De 2 peces. Pero la Escritura dice de que Jesús primeramente dio gracias a Dios, oró, en otras palabras, ¿no? Oró, hizo una multiplicación de los panes, ¿no? Y peces y alimentó a los 5.000 y la multitud que había, ¿no? En ese lugar. Vemos aquí Cristo, ¿no? Como Rey del universo, podía y puede, ¿no? Solucionar problemas de todo índole, ¿no? Que puede haber, que puede suscitar, que nos puede presentar en nuestro andar como hijos de Dios. ¿No? Dice el Escrito, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús haciendo el milagro, ¿no? En el versículo 11.
Lo que esta enseñanza es que lo poco que nosotros podríamos tener, tenemos que dar a Jesús, ¿no? Para que Él pueda multiplicar, ¿no? Multiplicar, ¿no? Es una enseñanza, ¿no? No importa, ¿no? El problema que hubiera, que fuera grande, ¿no? Dios, como todopoderoso, puede resolver, puede solucionar, ¿no? Pero el mundo no lo tiene eso, pero nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos a Jesucristo, ¿no? Que puede solucionar cualquier tipo de problemas. No hay nada imposible para Dios, según su santa voluntad, ¿no? Yo sé que nosotros somos sus hijos y Él nos oye, ¿no? Yo me recuerdo que justamente a manera de un testimonio, ¿no? Les contaré un caso que me aconteció, ¿no? Mis hijos conocen mi problema, ¿no? Y también eso puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? No somos libres de nada, ¿no? Pero en un momento menos pensado se presentan las cosas, ¿no? Me hace recordar a Ricardo, su hijo, el hermano, y el pastor también, que venían del norte, ¿no? Una oportunidad, yo le conté mi caso, ¿no? Entonces ellos me dijeron, vamos a orar, hermano, no te preocupes, no estás solo, estás con tus hermanos, nosotros somos tus hermanos, te vamos a ayudar. ¿A qué hora tienes tu tiempo? Yo siempre estaba con los negocios, ¿no? Como siempre. Bueno, yo le dije, bueno, temprano podría ser, mañana puede tener tiempo. Ya me dijo, está bien, hermano, pon la hora, me dijo. Ya a partir de las 6 hasta las 7 me dijeron, ¿no? O si es posible más temprano. Entonces, nosotros vamos a venir a orar, me dijo, ¿no? Todos los días vinieron a orar, ¿no? Porque en ese entonces yo estaba en una deuda, ¿no? Con los bancos. Los bancos me habían ya saturado, ¿no? De deudas. Creo que no recuerdo exactamente, pero debía como unos 5 bancos y aparte de eso debía también a los que prestan, ¿no? Los prestamistas, así, ¿no? Y la tienda tenía vacío. Y tal vez así me ocurrió porque yo confiaba en mi sabiduría como profesión economista y no llevar la cuenta, nada, todo eso, ¿no? Solo sé que ya estaba, no había solución casi, porque en ese tiempo la deuda había ascendido alrededor de los 50.000 soles. Estoy hablando de a los 10 años atrás, ¿no? Y era imposible, y no tenía nada para pagar. Los papeles de la casa, todo estaba, del negocio, todo estaba en el banco. Yo estaba esperando que algún día me embargaran, no hay que quedarme sin nada en la calle, ¿no? Y los hermanos comenzaron a orar, pedir, ¿no? Entonces se abrieron las puertas. No hace milagros, también hubo milagros, pero también de la misma, o sea, de mí mismo, ¿no? Como que se abrieron puertas para mí con los trabajos sobraban. Y como cuando yo no necesito, no hay trabajo. Donde me fui un día a buscar un trabajo de estatal, nunca encontraba. Me presentaba a un concurso, ¿no? Se presentaban 500, 1000, y solo se necesitaban 5, 10. ¿Qué iba a llegar a eso? Imposible. Pero del momento que entonces clamamos, buscamos a Dios, el Señor abrió las puertas. A las personas que yo debía, él mismo, su hija, a veces ingeniero, venía y me llevaba a trabajar. Terminó ese trabajo, apareció otro, aún debía, seguía debiendo al banco, porque no era fácil conseguir 50.000 soles. Otro del gobierno regional, que es un familiar mío, a veces maestro de obras, a través de eso también me jalaron para el trabajo. Trabajé en el consejo, en el gobierno regional, ¿no? Por acá, por allá, y se abrieron las puertas. Apenas que ya terminé de pagar, se cortaron todo el presupuesto que venía para Tacna, mira. Hasta eso Dios había movido, inclusive, es un cuento no largo, ¿no? Pero que Dios movía todas las piezas, todo se encargaba. Y proveó, ¿no? Proveó. Y no debo nada, hasta venir en el banco, ¿no?
Porque fuerte la suma que debía, si es que era plata. 100.000 no era difícil, difícil. No hablaba de esa fecha. No se hablaba de 100.000. Hoy en día se habla de 1.000.000, ¿no? De 1.000.000 para arriba, ¿no? Pero en aquel tiempo no era plata, era plata. Pero Dios proveó. Y no solamente, un caso también, ¿no? Muy similar. Era imposible de alcanzar. Es como, acá nos cuenta, pero no, alimentar los 5.000 personas es difícil. ¿Con qué vamos a un desierto donde no hay ni tienda, no hay mercado, no hay nada? ¿No? ¿A dónde vamos a sacar tanta gente? Cuando pensamos humanamente. Pero si nosotros pensamos espiritualmente, ¿no? Cuando recorremos a Dios mismo, las cosas, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Yo me recuerdo, había un trabajo aquí en Liguía mismo, ¿ya? Justamente era para asfaltar había 200 millas, ¿no? Frente al mercado de Zapata, ¿ya? Entonces el juez, perdón, no, el alcalde es mi amigo, ¿no? Turco. Y me pasan la voz, ¿no? Que va a haber oportunidad, ¿no? Se ha dado cupo para que puedan trabajar. 7 personas, me creo, 7 nada más de Liguía, los demás van a venir del centro, ¿no? De la municipalidad del centro. Entonces, como no alcanza para todas las necesidades que están buscando trabajo, se va a sortear, dijo, ¿no? Se va a sortear. Y a tal día, a tal hora, tal parque, a tal hora, a las 7, a partir de las 7, dijo, ¿no? Entonces yo llegué a este lugar y una cola que había hecho ya daba vuelta, ya, ¿cómo se llama? Está la cuadra, ¿no? Y para que pueda alcanzar yo, estaba último ya, último. Ya no dije, creo que acá ya no alcanza ya. Yo tenía una necesidad grande. ¿Para pagar dónde iba a sacar plata? ¿Quién me va a prestar o quién me va a regalar? Entonces ya, pero no hay que hacer, no confía en el Señor siempre, ¿no? Yo había orado, así. Entonces yo seguía al último ya casi de la cola. Entonces comenzaron a sacar, pero no así. A medida que, o sea, cada uno usaba el número, ¿no? Se escogía. Un papelcito doblaba y ahí salía, ¿no? Ya estaba casi ya los últimos, ya había creo un ícono ya. Los últimos de fila, ¿no? Que ya sacarán y ya faltaba había unos 6, no había que interés 6 estaba yo. Un vacante ahí. Hermano, me sale a mí. Yo veo que es así la mano de Dios, porque se los 6 cualquiera puede sacar, ¿no? Pero Dios ya me la ha destinado, ¿no? Porque ahí yo tenía necesidad, ¿no? Entonces, bueno, es confiar en Dios, ¿no? No solamente materialmente, sino que espiritualmente también tenemos que recorrer, ¿no? Cuando es imposible a veces, ¿no? Puede ser una enfermedad, hay enfermedades incurables, ¿no? De un momento a otro, ¿qué tal nos alcanza y qué vamos a hacer? Orar a Dios, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Como decimos, todos los seres humanos estamos bajo problemas, ¿no? Necesidades. La economía dice que las necesidades del hombre son varias, ¿no? Y que los recursos son escasos. Es escaso, todo es escaso. Si no habría escasez de alimentos, o vamos a decir de bienes, no habría necesidad de trabajar, todos tendríamos, ¿no? Comer hacerlo, de repente casi tienen todo para comer. Pero en la ciudad, nada, todo es plata, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, siempre hay una necesidad, un problema, ¿no? Frente a eso, este es un ejemplo, ¿por qué, vamos a decir acá, escribió Juan, ¿no? ¿Por qué este milagro, no? Es para nosotros, para que nos podamos darnos cuenta, para que podamos, frente a las circunstancias, frente a los problemas, recurrir a Dios, ¿no? A Cristo, como es, ¿no? El único proveedor. Él puede proveer, ¿no? Y eso es posible para Dios, ¿no? Podemos, a través de esta escritura, a través de este libro de Juan, ¿no?
está ilustrado, ¿no? Para que nosotros también podamos recurrir al autor y consumador como es de la fe, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando hizo milagro nuestro Señor Jesucristo, aún sobraron, mira, hermanos, sobraron, no faltó. Y sobró como 12 cestas, dicen, ¿no? Cestas canastas de panes y de peces. Es grande, ¿no? El milagro que Jesús hizo, ¿no? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Hubo abundancia, ¿no? Que el Señor hizo ese milagro, esa provisión. Frente a esto, mira, ¿qué hicieron? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer? Para que la gente pueda en ese tiempo diferenciar, para que puedan quién era Cristo, ¿no? ¿Quién era Jesús? Para que la gente de ese entonces pueda reflexionar, ¿no? ¿Quién estaba frente a ellos? ¿No? Y dice acá la Escritura en el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque vemos no solamente Jesús estaba frente a una persona haciendo el milagro, sino a una multitud de testigos. Es grandioso, hermano, ¿no? Cómo Jesús se manifestaba a través de ese milagro, ¿no? De esa provisión grande a tanta multitud. Solo Dios puede hacer, el ser humano es imposible, ¿no? Es imposible, no podemos. Dios sí puede. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué hizo Jesús eso? La pregunta ya, ¿no? Porque él vino con un propósito, ¿no? No vino a ser rey. Es rey, pero no humanamente manejar al rey en ese tiempo. Sabemos que el rey estaba bajo dominio de los romanos, ¿no? Y querían liberarse, ¿no? Es como Perú estaríamos al dominio de los españoles y todos queremos que alguien nos libere, ¿eh? Así pensaban los judíos, ¿no? Pensaban hacerle rey, como tenía ese poder, esa potestad de hacer milagros, ¿no? Era bien fácil. Pero Jesús no vino a eso, sino que vino él para, según las Escrituras, para morir en la cruz, ¿no? Para salvar del pecado, como dijo Juan Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros también venimos, ¿no? Con un propósito, dice, ¿no? No nacemos porque queremos, Dios nos ha elegido. Algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué estoy yo aquí? Dios nos eligió para podernos servirle a Dios y pueda utilizarnos en su obra, ¿no? Esa es la gran verdad que podemos ver, ¿no? Que podemos entender en esta noche, ¿no? Como dije, ¿no? Vivimos en un mundo necesitado, ¿no? Somos totalmente insuficientes para la mayoría de las necesidades con que tropezamos, ¿cierto, no? Tacna no tiene agua, donde falta agua, y muchas otras cosas, ¿no? Las necesidades. Nuestra propia vida, ¿no? No tenemos de repente casa, el trabajo no es suficiente, o no conseguimos, y otras cosas, ¿no? Las pequeñas cosas, las grandes cosas nos hacen falta, son insuficientes, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos que ir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que Él pueda proveernos, ¿no? Para que pueda solucionarnos, ¿no? Porque Él es el Todopoderoso, el que está siempre al lado de su pueblo, ¿no? Al lado de su iglesia, ¿no? Administrando, ¿no? Eso, ahora que está, como dice, a la diestra de Dios Padre, ¿no? Tiene toda la autoridad,
toda la posibilidad de poder solucionar, suplir las necesidades de su pueblo, ¿no? Para que también se cumpla su propósito de poder hacer anunciar el Evangelio por todo el mundo, ¿no? De diferentes maneras. Cada uno estamos llamados frente a eso, ¿no? De anunciar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, ¿no? Pero él utiliza diferentes maneras, ¿no? Como dice, no todos somos indispensables, sino Dios puede utilizar, ¿no? A cualquiera de nosotros para poder cumplir su propósito, su gloria, ¿no? Y de esta manera ser soberano, ¿no? El Dios Todopoderoso, para que todo el mundo sea salvo, para que también las naciones, como dice su palabra, puedan alabar, ¿no? Todo lo que respire a Jehová. No, todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la palabra, en Salmo 1. Entonces ese es su propósito, ¿no? Que todo el mundo sea salvo, que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo, ¿no? Al Dios que conozcamos, ¿no? Es un llamado para cada uno de nosotros y es necesario conocer su palabra. Vemos cómo Jesús va a suplir, ¿no? En otras palabras, nos dice que los escasos recursos que tenemos que llevarlo a Él. Tenemos que entregarlo a Él. Que será, dice, un bien invertido. A veces es difícil darlo, ¿no? Pero a veces nos duele dar a Dios, ¿no? Las ofrendas, por fe y el diezmo, porque muchos se oponen, pero ese depende de cada ser humano, ¿no? Porque no está definido. Porque antes de la ley fue el diezmo, aunque nos digan que no. Esa es voluntad, es según tu fe. Entonces nos enseña aquí que los recursos que nosotros contamos es bien invertido en Jesús, ¿no? A la obra. Amén, hermanos.